allá. Ahí creo que está grabando. Bueno, entonces estamos acá. Lo que me preguntaba uno de sus colegas es cómo consideramos para el muestreo las pruebas, ¿no? Acá miren, eh, hacemos el recorrido de esta trocha carrozable y vemos acá que ya se está formando una grieta que no va a poder evitar porque la lluvia pues va a tratar de seguir haciendo acá la grieta y de hecho que va a originar el deslizamiento de esta parte de esta zona, ¿no? Entonces, nosotros ubicamos acá en hacer las pruebas, una en esta parte, otra en esta parte, y en esta parte tratar de sacar una cúbica para poder hacer las pruebas en laboratorio, ¿no? Y tener los pesos volumétricos que ustedes recuerdan que ya hemos hablado algo cuando hablamos de capacidad portante y todo eso, esa parte donde el peso volumétrico ingresa en las fórmulas de las teorías que uno utilice, ¿no? Eh, y acá vemos, ¿no? Nuevamente, pues la formación de las grietas y ahí es donde decidimos que debería colocarse, ¿no? Acá estoy yo, nuevamente estamos haciendo y vemos, ¿no? La parte acá de un espesor de un suelo blando, ¿no? En el cual sí es el problema de poder hacer su análisis respectivo, tanto analítico como con los programas de elementos finitos, ¿no? Entonces se hizo trabajos de laboratorio y lógicamente que nosotros necesitábamos el, la topografía del terreno y mediante los informes geológicos y la confirmación de nosotros mediante la prueba de penetrómetro pudimos dar algunos espesores, ¿no? Algunos espesores, pero dicen ustedes acá abajo se ve como roca, ¿no? Eso es con ayuda del geólogo. El geólogo ya nos dio esos alcances, ¿no? Que debajo de toda esa capa de formación arcilloso, pues estaban los estratos rocosos, ¿no? Entonces ya podíamos hacer eh, el dibujo y eso de ahí introducirlo a los software, ¿no? De toda la parte, miren, ustedes ven toda la topografía y por cada tramo, pues íbamos colocando eh, los espesores conforme ya estábamos. Luego ya ingresamos a lo que es los programas de elementos finitos, que es los que nos van a ayudar bastante para poder encontrar los factores de seguridad y en los cuales muy rápidamente ustedes pueden cambiar la geometría, ¿no? Reducir la corona, reducir la pendiente y también muy rápido, rapidísimo, pues pueden hacer un mejoramiento con ayuda de anclaje, pilotes, ¿no? Entonces, eso es importante, que estos programas nos ayudan y luego ya teniendo toda esta parte podemos hacer una verificación con la parte analítica, ¿no? Porque debería hacerse en la parte analítica y después esto, pero en la parte analítica demanda mucho tiempo, porque ahí si el suelo es estratificado, o mejor dicho, tiene varios estratos, es mucho más difícil hacer toda esa parte analítica, ¿no? Entonces ustedes pueden observar acá, miren lo que se vio en la foto, se hizo el análisis con el programa y lo que sucedió en campo, ahí está la foto, es decir, no hay un acomodo, simplemente es la foto, hay que reducirla de tal manera que encaje, ¿no? Pero ustedes pueden ver que el análisis, lo que arroja el software, es lo que sucedió. Entonces, en suelos arcillosos, pues generalmente ahí está la circunferencia, el círculo de falla, ¿no? Entonces ahí pueden ver ustedes cómo sucede eso. Sí, es válido que ustedes, al tener siempre un buen levantamiento topográfico, al tener un buen informe geológico y toda la parte de exploración, muestreo,
y pruebas bien realizadas, tanto de campo como de laboratorio, ustedes utilizan y están dando buenos resultados al respecto. Ya pueden hacer todo el diseño que les corresponda, ¿no? Nuevamente, miren ustedes acá, ¿no? Y lo hacemos ingresar al software. Acá vemos una grieta. Esa grieta hay que dibujarla para ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Miren, acá ve. Acá estamos formándose una grieta, ¿no? La grieta. Entonces nosotros vamos a hacer, y lógicamente que la grieta es la que nos va a guiar por dónde va a suceder la circunferencia de falla. Y lógicamente toda la parte se hace un análisis y luego ya se empieza a ver qué es lo que se tendría que hacer, ¿no? Si todo se va ingresando en las medidas, ¿no? Las medidas, las pendientes, los espesores, todo lo real se tiene que ingresar. Ahora, lógicamente que ustedes dicen, pero acá abajo este suelo rocoso, pues lógicamente no vamos a saber cuáles son sus propiedades si es que no le hemos realizado sus pruebas, están muy profundos. Pero asumimos con valores muy altos de tal manera de que no sea motivo para que falle por ahí, sino va a fallar por el suelo blando. Si ya existe algún proyecto que va a generar grandes cargas, grandes profundidades, sí se tendría que hacer todo un estudio acá, ¿no? De extraer las muestras de la roca, hacer sus respectivos análisis y sus pruebas, ¿no? Entonces, sucesivamente se va haciendo todo un análisis y se va presentando qué es lo que se haría para que no sufra un deslizamiento. En este caso, ustedes ven acá, miren, se ha retirado 2 metros, ¿no? De la corona, de tal manera de evitar. Luego tenemos esta parte de acá, que donde se colocó anclas para poder evitar de que sufra. Entonces, todo un tratamiento, estos programas nos ayudan al instante, porque si no tendríamos que estar eh, trabajando bastante en lo analítico y luego, pues mira, acá lo que les mencionaba, acá está la autopista y lo que se hizo es esta trocha carrozable. Como la pendiente venía así, árboles, todos, se afectó esta parte con la trocha y lógicamente que por acá va a haber infiltración, pérdida de confinamiento, ¿no? Saturación y todo eso de ahí. Entonces todo este tramo va a sufrir cambios de tal manera que va a surgir todo lo que es deslizamiento. Acá vemos, ¿no? Nuevamente tenemos que colocar grietas, las grietas para ver qué es lo que sucede y qué es lo que sucedería, ¿no? Y las fallas posibles que se puedan tener. Entonces, en estabilidad de taludes, nosotros no podemos decir ya sucede por acá y sucedió y definitivamente, ¿no? Tenemos que hacer un análisis completo. Para la grieta, por eso le digo que ustedes van a campo. Si posiblemente ustedes como ingenieros pueden ya adelantar, ¿no? Y pensar por dónde va a formarse una grieta. Entonces es ahí donde ustedes tienen que hacer el análisis. Es decir, en la geometría, lógicamente que ustedes tienen que medir, ¿no? Es decir, ustedes cuando van a campo tienen los planos, el levantamiento topográfico con medidas exactas, ¿no? Entonces ustedes más o menos llevan sus planos y miden y ven posiblemente por dónde más o menos está formándose la grieta y esa grieta la ingresan, ¿no? A la geometría acá en su dibujo que interviene en el software. Acá vemos otro, también se quita gran parte, ¿no? Gran parte del terreno para evitar, porque no hay de otra, ¿no? Es decir, tratar de colocar otro tipo era muy costoso
y se tiene que reducir, ¿no? De todas maneras. Acá también nuevamente la grieta, ¿no? Que originaría todo ese deslizamiento. Acá nuevamente también quitamos, ¿no? Miren, reducimos la pendiente y tratamos de dar solución, ¿no? Acá nuevamente, miren, ¿no? Son muchos tramos en los cuales se van corrigiendo y se va dando la solución a todo ese tramo. Acá nuevamente, miren, ¿no? Es decir, y ya ustedes saben que en algunos proyectos ya se van avanzando algunos trabajos, ¿no? Y lógicamente que nosotros teníamos que ir paralelo con lo que estaba sucediendo, porque la trocha carrozable ya estaba hecha, entonces estaban haciendo excavaciones en las cuales nosotros teníamos que estar atentos en lo que estaban realizando para poder ingresar la geometría y corregir. Acá vemos, ¿no? Los suelos, acá vemos qué es lo que posiblemente podría suceder. Acá también. Y bueno, eh, este informe lo hice yo, todo el informe, el trabajo, pues ustedes saben que siempre lo revisan, ¿no? Y los aprueban otros ingenieros que ya tienen un poco más de experiencia. Pero me tocó hacer todo este análisis, ¿no? Con el uso de este software. Entonces, ustedes ya vieron que tienen que estar preparados al momento que se les presente un análisis de una ladera o de un corte en el cual ustedes tienen que conocer el lugar, conocer el suelo y posteriormente hacer uso de su hojitas de cálculo y los softwares. Ahora recomendable es utilizar bastante estos softwares, ¿no? Porque les va a ayudar a ustedes rápidamente cambiar geometría. Recuerden que las propiedades, mientras no se mejoren, pues no puedes cambiar. Las propiedades son las que tú encuentras, pero rápidamente la geometría y de repente el diseño ya de tus anclas, de tus pilotes o geomayas si ya tienes más experiencia al respecto, ¿no? Eh, Conforme voy avanzando, ustedes pueden seguir haciendo sus preguntas, así como estoy respondiéndole a sus compañeros. Y ahora, recuerdan que les mostré anteriormente unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, estos ejemplos en los cuales acá tenemos, por ejemplo, una arcilla de baja plasticidad, no es puramente cohesivo, y queremos ver, hacer un análisis con respecto al factor de seguridad para ver qué onda, ¿no? Qué es lo que sucede. Entonces, podría hacerse con Plaxis, por ejemplo, en Plaxis tenemos ahí la geometría, ustedes pueden ver, ¿no? La geometría, ¿no? Exactamente para una metodología para definir el centro del radio o por donde es no se considera mucho ese criterio, ¿eh? Es en cuestión de probar los centros, pero eh, hasta la fecha no he podido yo eh, tener así una información que algún investigador o algún docente me lo haya hecho conocer con respecto a encontrar ese centro, ¿no? Del círculo de falla. Pero es algo como un criterio, ¿no? De darse cuenta de, de cómo
ustedes irían probando y la geometría misma pues les dé el alcance para encontrar ese centro, ¿no? Es decir, es tener el dibujo real a escala y ustedes ahí probar tentativamente el centro del radio de esa circunferencia de falla, ¿no? Ahora, pues lógicamente que ustedes se ayudarían mucho con estos programas, ¿no? Si la geometría lo ingresas a uno de estos software y lógicamente que a la hora que vas a correr el programa te va a arrojar más o menos el centro, ¿no? De la circunferencia de falla. Y con eso analíticamente lo puedes hacer, ¿no? Es decir, eso es en lo práctico, ¿no? La teoría, métodos, no hay métodos así que te digan exactamente cómo debes guiarte, ¿no? Porque todo está en función de la geometría del terreno. Entonces ustedes pueden ver, bueno, ya vieron acá, ¿no? La geometría. eh, eh, Entonces, estos programas ayudan mucho a encontrar asentamientos, factores de seguridad. Estos programas de elementos finitos este, nos ayudan de manera muy rápida para que nosotros encontremos toda esta parte, ¿no? Por ejemplo, acá eh, podríamos encontrar el factor de seguridad de este talud, ¿no? Y podemos ver que está entre 1.44 por ahí, ¿no? Eso de ahí es prácticamente el, el informe que se tuvo de, de un trabajo del que les presenté, ¿no? No sé si acá en Plaxis, pues sí, ¿no? Estábamos hablando de este, ese es el 2, estamos hablando del uno, ¿no? Que lo vimos también de forma analítica, recuerden que lo vimos. Estamos hablando, entonces acá dice Plaxis 1.44, ¿no? Lo que acabamos ahorita de hacer, ¿no? Y más o menos acá pues 1.44, debe ser esto, ¿no? Es decir, nos dan los valores de factor de seguridad y nosotros en ese momento pues ya podemos, ¿no? Y acá podemos tener los desplazamientos, ¿no? Eh, Y ahí vemos los desplazamientos que se originan, ¿no? Sí. Todo este programita te arroja todo, ¿no? Si ustedes simplemente ingresan todos los datos, ingresan todo. Y eso de ahí también lo podemos ver con otro programa, ¿no? Este es el 2. Podemos pasar al ejemplo 2. Acá podemos ver, por ejemplo, el ejemplo 2, que viene a ser esto, ¿no? Entonces queremos encontrar el factor de seguridad de este, ¿no? Es decir, entonces ustedes van a escoger cualquier método que quieran, ¿no? Jambo,
Y lógicamente que con cada uno de ellos, pues ustedes tienen que definir este, todos todos sus datos y todo lo que corresponde, ¿no? A introducir qué tipo de análisis, a introducir todos los datos, las superficies de deslizamientos, cómo quiere que vayan de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, ¿no? Todos los datos que corresponden lo ingresan y ya luego pues hacen un respectivo análisis y de hecho que bueno acá ven, ¿no? Entonces 0.72 y nos vamos al ejemplo 2 en el cual se trabajó en este ejemplo y podemos ver eh, que nos arroja, a ver, 0.6, ¿no? Acá tenemos 0.7, entonces estamos en esos valores, ¿no? Esto de acá es el GeoSlope, no es ninguno de estos, ¿no? Porque acá se utiliza Plaxis y Slide. Entonces todos los programas ya te tienen que arrojar algo similar dentro de esos valores. Es decir, no puede desfasarse los valores, ¿no? Si todos utilizan los mismos parámetros del suelo, la misma topografía, los programas tienen que arrojarte valores similares, ¿no? Por ejemplo, acá 7.8, por ejemplo, vamos a ver Jambu, ¿no? A ver, en Jambu podemos ver qué es lo que sucede, ¿no? Mire, 6, podemos, este, miren, 6.60, bueno, perdón, 0.62, ¿no? Y podemos ver acá, pues sí, ¿no? Miren, estamos en Visual Jambu simplificado y esos son los valores. Entonces, ¿a qué concluimos con hacer el análisis? Lo que vuelvo a repetir, ¿no? Es decir, a ustedes al hacer su análisis con estos programas de elementos finitos les va a ayudar bastante. Es decir, ustedes hacen un trabajo mucho más rápido, trabajos mucho más precisos, porque estos softwares ya utilizan pues, matrices que triangulan, ¿no? Hacen una triangulación en el suelo de tal manera de que se hace un mejor trabajo y mucho más si los sondeos y las pruebas del subsuelo son más cercanos, ¿no? Entonces ustedes al ingresar van a tener mucho más datos, más el programa te pide y vas a tener mejores resultados, ¿no? Entonces acá podemos ver, ahora, ustedes ya tienen esta parte lógicamente que va a fallar, ¿no? Es decir, ese suelo va a fallar. Entonces ahí viene ya el diseño que ustedes opten, ¿no? Dependiendo de lo económico, dependiendo del lugar donde se encuentren, porque imagínense si es un lugar donde no pueden llegar de repente con los materiales adecuados para hacer, no sé, muros de contención, o de repente no hay lo suficiente área o espacio para hacer cortes, reducir área, y simplemente de repente se puede hacer con anclas, ¿no? Entonces ahí viene, ya que ustedes tienen que hacer un análisis, por lo tanto, recuerden, ya tienen que conocer los parámetros de resistencia del suelo, ¿no? Para que a la hora que coloquen las anclas, pues ya los bulbos que van a soportar eh, el talud, pues resistan de tal manera de que no fallen, ¿no? Porque no es colocar un ancla y decir ya coloco el ancla y lo coloco, lo lleno de anclas y al final de cuentas hay una pequeña saturación, se carga toda esta parte del talud y se va con todo y anclas, ¿no? ¿Por qué? Porque en el bulbo la resistencia del suelo pues no era lo suficiente para soportar toda la carga de esto, ¿no? Entonces ahí es otra parte donde ya se tendría que ver
anclas, ¿no? Anclas netamente y ver cómo es el diseño, cuál de los diseños es más conveniente, ¿no? Entonces, es una tarea de la cual ya ustedes tendrían que analizar y decidir por su diseño respectivo, ¿no? Entonces, no es que yo caprichosamente digo hago este diseño y este diseño, pero resulta que en la zona el diseño que usted propone no hay los materiales, no se puede colocar, entonces pues un diseño que está bien hecho, ¿no? Es decir, nadie dice que no, es decir, pero también hay que tener el criterio de saber cuál es el que vamos a colocar teniendo en cuenta accesibilidad, teniendo en cuenta costos, teniendo en cuenta áreas, ¿no? Entonces todo eso implica, ¿no? Es decir, esta parte de estabilidad de taludes es algo muy, eh, ¿cómo le podría decir? Como que presenta mucha incertidumbre, ¿no? Es decir, hay que saber cómo, cómo tratar toda esta parte, ¿no? Entonces, ustedes tienen, no sé, a ver, déjenme ver si lo puedo ver ese mismo, eh, el ejemplo 2, ¿no? Porque creo que vimos el ejemplo uno y este es el ejemplo 2, ¿no? Que es lo que se está viendo ahorita ahí con son como algunos ejemplos que, que a veces las versiones de los programas cambian y pues hay que tratar de ver de que, que sea compatible, ¿no? Entonces, entonces acá, lógicamente, como les vuelvo a repetir, estos programas en los resultados te van a arrojar lo que ustedes le pidan, ¿no? Acá, por ejemplo, falla, ¿no? Falla. Lógicamente que falla, ¿no? Es decir, vamos a ver, míreme, falla, ¿no? Sí, es un talud que falla en el cuerpo. Acá lo vemos, falla en el cuerpo, ¿no? En el cuerpo del talud falla. Por lo tanto, ustedes ya lo han visto, ¿no? 0.6 factor de seguridad. Entonces nos está mencionando de que el talud falla, ¿no? En su desplazamiento de formaciones, ¿no? Falla. Es decir, va a fallar y lógicamente que... Ahora vamos a ver... Entonces, lógicamente que este...
Mm. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta en esta parte de estabilidad de taludes, es importante que ustedes conozcan algo de, de la teoría para poder ingresar las propiedades, los parámetros a los programas de elementos finitos, ¿no? Porque si no, no obtendrían resultados que les va a servir. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Al respecto. Acá tenemos otros armas, ¿no? Así, ustedes ya acá teniendo la geometría, las propiedades de los suelos y ya teniendo el problema ingresado, ya pueden pedir cualquier valor, ¿no? Inclusive, pues ustedes ya, como les vuelvo a repetir, colocan anclas y toda la parte de lo que desean este, hacer su diseño para mejorar, ¿no? Es importante conocer la zona, ¿no? Conocer dónde ustedes van a hacer. En esta parte de estabilidad de taludes sí tiene que conocer uno la zona, comprobar los cortes, comprobar los pendientes, toda esa parte, ¿no? Si no, no.
no podría dejarse de lado y solamente recibir la información e ingresar. Como les vuelvo a repetir, ustedes ingresan toda la información que se les proporciona, pero si ustedes no están inmersos en conocer el sitio y conocer toda la parte de, de los fenómenos que puedan suceder ahí en la zona, pues el, el informe que presentarían sería para corto plazo, ¿no? En la primera que pueda haber un evento de lluvia, un evento de sismo, y todo lo que ustedes hicieron como propuesta, pues quedaría en nada, ¿no? Entonces, sí es importante de que se involucren al momento de tener un trabajo de esto de estabilidad, conocer la zona, conocer las propiedades del suelo y conocer algo también de qué tipo de pruebas se realizaron para poder obtener las propiedades, ¿no? Y lógicamente que no podría trabajarse nomás en esta parte sin tener muestras inalteradas, ¿no? Se tiene que tener porque recuerde que hay que encontrar el peso volumétrico o peso específico de los estratos. Entonces, para ello, pues tiene que tenerse la muestra, ¿no? Y de paso, pues se aprovecha y se hacen las pruebas triaxiales, las pruebas de compresión simple, corte directo, la que se disponga y la que sea la más apropiada para que ustedes representen eh, en su dibujo, en su análisis, para poder obtener buenos resultados, ¿no? También hicimos otros análisis, ¿no? También hicimos de presas, donde ya hay influencia de nivel freático, y, y también en algunos cortes para algunas excavaciones, algunos diseños que tuvimos, también se hicieron para ver si las excavaciones necesitaban de todas maneras anclarlas o colocarlas mediante muros, ¿no? Que se llaman los muros Milán, ¿no? Entonces, toda esa parte se hizo los análisis respectivos con ayuda con estos software, ¿no? Pues la parte esta de estabilidad de taludes, pues hay las teorías, ¿no? Eh, que luego se hacen tediosas, ¿no? Para poder hacer toda la parte analítica, ¿no? De los cálculos, ¿no? Y luego las iteraciones, ¿no? Porque esto trabaja en función de iteraciones. Hasta ya tener una iteración donde dos o tres veces te da el mismo valor, ya ese es el que corresponde al factor de seguridad. Si tienen algunos casos reales, pues podrían preguntar para hacerles algunos alcances. Aunque pues en los países sudamericanos muy pocos se involucran en hacer eh, estos tipos de estudios, ¿no? Porque no habrá mucha experiencia o no hay apoyo de las autoridades para hacer mejoramientos, ¿no? No hablamos de mejoramiento de carreteras, estamos hablando de mejoramiento de taludes, ¿no? De laderas, eh, donde implica y muchas veces colocar inclusive instrumentaciones, ¿no? Porque hay laderas, acá en el norte de Perú conozco una zona
se viaja, bueno, varias zonas, ¿no? Pero conozco que se viaja a Chota, hay varias zonas donde se desliza, no solamente se desliza eh, este, una área pequeña del talud del corte, se viene desplazando todo un cerro, toda una masa, todo, estamos hablando, no sé, de quizás 1000 metros, ¿no? De que se viene desplazando poco a poco y pareciera de que no se presenta algún proyecto, nada, porque las autoridades no se manifiestan, siempre cada vez que existen las lluvias, pues lógicamente los suelos se saturan, los ligamentos se pierden dentro de las partículas y pues empieza a desplazarse, ¿no? Como es una cantidad tan grande, pues colocar un muro de contención o hacer algo, pues tendría que hacerse una obra muy importante, ¿no? Porque ustedes colocan ahí el empuje de toda esa masa del suelo, lo va a desplazar, ¿no? O lo va a voltear y va a ser un gasto en vano, ¿no? Entonces, si hay, como le digo, algunos sitios o algunos lugares que requieren de mucho cuidado para hacer un análisis, ¿no? Y otras que son estratos rocosos que tienen embusamiento, las rocas en dirección justamente donde está la vía y pues también requiere de cómo tendría que tratarse, ¿no? Las anclas o pilotes o, o enmallado con anclas, en concreto lanzado. Entonces hay mucha tarea, mucho trabajo que hacer en casi la mayoría de todos los países latinos y mucho más donde la sierra donde hay lluvias, ¿no? Y de todas maneras afectan o ayudan a que se desplacen y fallen los suelos tanto en laderas naturales como en los cortes que se hayan realizado. Entonces ustedes es válido que utilicen sus programas, que utilicen su software, ¿no? Tienen el GeoSlope, Geo 5, tienen el Plaxis, tienen Slime, y hay una infinidad, ¿no? Bueno, los que más se usan, pues está el RockSci, que es el Slime, GeoSlope y Plaxis, ¿no? En esta parte de taludes. Y el Plaxis es un programa completo, ¿no? Que se utiliza para todo, ¿no? Para asentamientos, cortes. Inclusive en ese programa ustedes pueden tener este proceso constructivo conforme van avanzando, ¿no? En una excavación por avances, ¿no? Usted lo va haciendo por avances y le va indicando qué es lo que va a tener que hacer en el avance de la excavación. Entonces, esos programas ayudan bastante, ¿no? Pero como les vuelvo a repetir, para ello hay que tener la base, ¿no? La base de conocimiento al respecto de lo que usted va a utilizar. Con respecto al sismo, uno de sus compañeros, colegas está preguntando, los países tienen identificados sus zonas sísmicas, ¿no? Entonces, el correspondiente a ese coeficiente sísmico es el que se ingresa y es el que usted al presentar va a hacer los dos tipos de análisis. Usted va a hacer un análisis estático y un análisis dinámico. Entonces usted va a presentar en su informe tanto el
el estático como el dinámico. En el dinámico usted va a ingresar pues el correspondiente a la aceleración de la zona donde esté haciendo el estudio y le va a arrojar, lógicamente, le va a arrojar valores en los cuales los factores de seguridad van a ser menores, ¿no? Y recuerde que también cambian las normas, por ejemplo es 1.5, un análisis estático y dinámico 1.1, ¿no? Entonces ahí ya tendría que tenerse en cuenta el análisis dinámico correspondiente a la zona que se encuentre en el lugar de estudio. Pero es importante que ustedes utilicen, ¿no? Utilicen estos software, ¿no? Hagan uso de esta herramienta, porque les va a ayudar bastante, ¿no? Y al menos trabajar con un ejemplo simple, ¿no? En el ejemplo simple ustedes lo hacen en sus hojitas de cálculo analíticamente y lo hacen mediante el uso de los software y verifican de que los resultados pues son similares y lógicamente a posterior cuando tengan eh, estratificación muy complicada, entonces ya pueden hacer uso y ya pueden dar algunos alcances de factores de seguridad ya con más rapidez, ¿no? Porque esta parte de los softwares pues, nos ayuda a hacer algo más rápido nuestros análisis, ¿no? Ahora todos los diseños o análisis se tienen que ser análisis dinámicos, ¿no? Porque no, no podemos descartar que no tengamos un evento sísmico y pues nos pueda ocasionar problemas si es que no consideramos, ¿no? Bueno, espero que esto pues les haya servido, ¿no? Para hacer un poco más eh, el uso de estos programas, ¿no? Lógicamente de que si ustedes utilizan un programa de estos libres, gratis o piratas, pues no, no es 100% de la garantía y la confianza de que el resultado ande en lo más real, ¿no? Porque los programas pues, piratas van fallando, se van eh, este, desacomodando a veces, ¿no? Y bueno, los libres, porque hay algunas empresas que te dan libres, pero los libres pues te dan para, para lo más simple, ¿no? Y muchas veces pues te piden mucho más datos, ¿no? De repente en los cuales tendrías que hacer más pruebas de laboratorio, donde tendrías que hacer más ensayos, más exploración. En cambio, los softwares originales pueden ayudarte mucho más sin ya tener que hacer tantas pruebas de campo ni de laboratorio, ¿no? Entonces, eso sí es importante.
que se sepa, ¿no? De que el uso de estos softwares pues tiene limitaciones si es que es libre o es un pirata, ¿no? Bueno, agradezco que, que hayamos compartido esta parte de taludes, de la estabilidad y bueno, pues ya ven que no es gran cosa que solamente arriesgarse y utilizar toda esta parte de los softwares, ¿no? Agradezco, espero eh, que les haya servido eh, esta pequeña videoconferencia y pues nos estaremos viendo en la próxima clase, ¿no?